Al presentar a Emilia Pardo Bazán hice notar que de niño nunca me llamó la atención y tampoco en los años posteriores, y que no era una escritora que hubiera formado parte de mi mundo. Y haciendo la presentación, desde luego leyendo sus textos y dándome cuenta de su situación en el mundo y en la historia, llegué a la conclusión de que he sido muy injusto con Emilia Pardo Bazán, aunque me queda el consuelo de que no he sido el único ni el que lo ha sido más. Poco después de hacer la presentación, o de manera casi inmediata, escribí para mí, resumí en unas notas, que Emilia Pardo Bazán introduce en España a Barbey d'Aurevilly, y eso vale tanto como decir que inventa a Valle-Inclán, de cuyo teatro es precursora, al igual que de todo lo poco bueno que hay en el teatro de Benavente, bueno, en Benavente en general. Introduce en España a Dostoyevski, y eso vale tanto como decir que inventa la generación del 98, con Azorín y Baroja tan pagados de leer a los rusos. Y es sorprendente que en La linterna de Diógenes, de Alberto Guillén, aparezca Pío Baroja simultaneando en la misma conversación que la Pardo Bazán es una vieja idiota y que lo que vale la pena es leer a Dostoyevski, es Dostoyevski, porque Dostoyevski está introducido en España, y los primeros que oyeron hablar de Dostoyevski en España fueron los espectadores de la conferencia de Emilia Pardo Bazán sobre la literatura rusa, entre los que estaba en primera fila, y luego hizo la crítica que aparece en las obras, no en las obras completas editadas por Federico Carlos Sainz de Robles, sino en las obras inéditas, que no sé por qué Sainz de Robles no incorporó. Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós fue uno de esos primeros espectadores. ¿Cómo puede Pío Baroja, en esta conversación privada, no demasiado meditada, por supuesto, acaba de comer y según Alberto Guillén está regoldando los restos, los residuos, los relieves encebollados, o más bien habla de ajo, de la comida? Desde luego no es una conversación meditada, ni que se piense ni por asomo que va a ir a la prensa, tanto menos a un libro. Bueno, pues de acuerdo. Admitamos que don Pío Baroja no está en uno de sus mejores días, pero ¿cómo puede olvidar que ese tesoro que es para él Dostoyevski lo tienen los españoles gracias a las indicaciones, al descubrimiento de Emilia Pardo Bazán? E igualmente, ¿cómo puede en este mismo libro, cómo puede don Marcelino Menéndez y Pelayo, según la confesión iba a decir Riva Palacio, no el general, el Palacio Valdés, según la confesión de Palacio Valdés, según la confidencia, porque Menéndez y Pelayo se lo ha dicho confidencialmente a él, a Palacio Valdés, y Palacio Valdés se lo dice confidencialmente a Alberto Guillén. ¿Cómo puede Menéndez y Pelayo decir que la condesa se da cuenta de todo tarde y mal, si es ella la que trae a Dostoyevski, y no solo a Dostoyevski, sino a Barbey d'Aurevilly? Trae también la dicotomía entre leyenda negra y leyenda dorada, y eso vale tanto como decir que inventa a los cursis del hispanismo filosófico, que ahora dicen leyenda rosa, que bueno, por lo visto parece ser que es un término inventado por Ricardo García Cárcel, que es un historiador que parece ser que no ha leído a doña Emilia Pardo Bazán, que no ha leído a la condesa de Pardo Bazán, porque si no, no hablaría de leyenda rosa, hablaría de leyenda dorada, que es lo que ella dice en esa famosa conferencia de 1899, que está, por cierto, en este volumen que ahora veremos, obra crítica en cátedra, comentada demasiado por Ignacio Sánchez Llama, pero bueno, ahora entraremos en eso. Todo el mundo le atribuye el concepto de leyenda negra a Julián Juderías,
E incluso he visto no pocos artículos diciendo que sí, que lo inventa Julián Juderías, un concepto acuñado por Julián Juderías y desarrollar durante muchos párrafos o incluso páginas la historia de las ideas, la historia del concepto, la historia de la idea de leyenda negra, que bueno, que en España tiene una vida determinada, pero claro, leyenda negra habría que rastrearla en otras culturas y en otras tradiciones literarias, ensayísticas y de pensamiento en las que puede aparecer igualmente algo idéntico o semejante. Bueno, leyenda negra se desarrolla durante un montón de páginas, es una idea es un concepto, una designación de Julián Juderías. Y luego aparece así como en letra pequeña, aunque Emilia Pardo Bazán, o la Pardo Bazán, ya dijo algo parecido antes de Julián Juderías en 1899. No dijo algo parecido, dijo exactamente lo mismo, acuñó el concepto de leyenda negra, es ella. Pero bueno, ahora hablan de leyenda rosa porque oyen campanas y no leen dónde y todos se les figuran esquilas. El feminismo también lo introdujo ella, lo que ahora entendemos por feminismo, no un protofeminismo, no, el feminismo, y hablando de tal feminismo. Y eso vale tanto como decir que inventa el status quo actual de pensamiento y inventa la ideología predominante ahora, la aporta, la trae a España. Que introdujera a Zola, que es lo único que le atribuyen los libros de texto. Los libros de texto hablan de ella como introductora del naturalismo, como seguidora de Zola. Bueno, pues eso es lo de menos, porque precisamente eso es lo único que no hizo, porque eso lo hizo Narciso Oller en La Papallona. El naturalismo en España entra a través del catalán. El primer y gran naturalista español es Narciso Oller, que además en La Papallona tiene un prólogo de Zola. Está en contacto directísimo con el naturalismo y con la escuela de Zola. Y sin embargo esto, que es lo único que no hizo, aunque desde luego introduce el naturalismo en castellano, pero no en España, porque en España está introducido antes en catalán. Esto que es lo único que no hizo es lo único que se le alaba. Y además toda la sarta de insultos, de impertinencias, de vejámenes que se lanzan contra ella, tanto en este libro de maldades y malicias, porque esto es un libro específico de un género literario que lo que pretende es buscar crueldades y malicias, aunque no correspondan con el verdadero pensamiento del escritor que lo ha proferido. Lo que quiere es el dicho ingenioso, el dardo, el venablo. Así que a cualquier maldad que aparezca aquí hay que rebajarle un poco el punto, es una exageración, no es algo sacado de contexto, a cualquier maldad que aparezca aquí. Pero es que esas maldades contra doña Emilia Pardo Bazán aparecen por todas partes en la correspondencia de Valera, de Clarín, de Galdós, claro, hay otro tipo de relación, pero vamos, sí, que en todos los escritores el pelele al que se le pegan palizas continuamente, y además por varias generaciones, porque doña Emilia Pardo Bazán es muy longeva, es ella, es la condesa de Pardo Bazán, de la que se ríen por ser una señora voluminosa, por ser gruesa, por ser condesa, por cualquier motivo de orgullo en otro escritor. Y desde luego no veremos nunca criticar a ningún escritor español por un defecto físico, más bien es algo que lo hace pintoresco, peculiar, paradójico, incluso hermoso. Incluso, vamos, se habla de los ojos azules de Palacio Valdés. Con los hombres nunca hay una descalificación física, aunque sean cojos, aunque sean tullidos, aunque sean más feos que Picio, eso los hace peculiares, pero es muy habitual en todas las historias de la literatura en las que se trata por extenso a Emilia Pardo Bazán, que llega el momento en el que tienen que meter un descalificativo, no un calificativo, sino un descalificativo
físico, y ciertamente, pues sí, algo machista. He leído alguna crítica de la novísima biografía, la última biografía de Emilia Pardo Bazán por Isabel Bourdiel en la colección de Españoles Eminentes, gran título, por cierto, gran título, pero son demasiado caras. Voy a esperarme un poco. Está Unamuno por Juaristi, pero de momento son muy caras. Pues he visto varias críticas sobre esta biografía que evidentemente yo creo que ya nadie se atreve a calificarla de definitiva, con todo lo que queda inédito de Emilia Pardo Bazán. Vamos a ver si no están editadas las obras completas de una manera decente y real. ¿Cómo va a haber una biografía definitiva si no se cuenta con la obra? La vida, para que tuviera un reflejo definitivo, habría que hacer como con el Tristram Shandy y dedicar más tiempo a la explicación de cada minuto vivido que en la propia vivencia de la vida biológica. Así que una biografía, digamos, biológica nunca va a estar completa. En la vida de un artista hay que tomar como punto de referencia la obra. Es decir, la biografía lo que nos va a explicar es cómo ha creado su obra. Si no tenemos ni la obra, ¿cómo vamos a dotar de un contexto histórico a algo que efectivamente se nos escapa de las manos? Porque no hay una... Puede haber muchas biografías y muy buenas de Emilia Pardo Bazán, pero mientras no haya obra completa, ninguna será definitiva, ni la de Carmen Bravo Villasante ni la de Isabel Bourdiel. Es que es imposible. Bueno, pues una de las críticas a la biografía de Isabel Bourdiel loaba, y yo creo que rectamente y con buen, que prescindía de esos chistes que habitualmente se hacen sobre su vida sentimental con Galdós, sobre su obesidad última, y me parece, caramba, me parece muy bien, y pido perdón si he caído en ese vicio inveterado y en esa... Claro, a mí la vida privada, por supuesto, de los escritores no me importa en absoluto y paso por encima de ella, y ya lo dije al presentar a Vicente Aleixandre, que sus cartas íntimas privadas pues no constituyen para mí parte de su obra. Eso es un asunto privado suyo, como la lista de la compra, y muy raramente unas cartas privadas pueden tener valor literario, como las peculiarísimas del matrimonio Browning, por ejemplo, pero ni las cartas de Vicente Aleixandre a Carlos Bousoño, ni las cartas de Galdós a Pardo Bazán, ni de Pardo Bazán a Galdós, cuando no traten temas literarios sino personales, me parecen parte integrante de su obra que deba estudiarse y deba leerse. Son asuntos privados. Y eso en cuanto a la vida privada. Claro, en cuanto a los defectos físicos, que no son tales. La señora estaba rellenita y en aquel tiempo era algo que se veía bien, y si no, no hay nada más que ver las películas porno que el conde de Romanones, a quien ya he presentado aquí, según la tradición, encargó para Alfonso XIII. Pues parecen luchadores de sumo. Entonces, aunque claro, las modas van fluctuando, pero que la Pardo Bazán estuviera oronda y obesa, aunque hay un canon de belleza griego que se mantiene casi siempre, bueno, pues en el siglo XIX es legítimo que una señora tenga unos tobillos abundosos, pero como digo, este tipo de observaciones, estas páginas, estos párrafos, este tiempo empleado en determinadas cualidades o defectos físicos, no aparecen en las biografías de los escritores varones, así que no me parece una cualidad menor que esa biografía, según la crítica, prescinda de esa retórica jocosa en torno a cualidades que solo se aprecian en la mujer y que en los hombres o no se observan o se consideran siempre virtudes. Si es feo porque es feo, y si es guapo porque es guapo. Así que de acuerdo, estoy de acuerdo perfectamente en eso. La crítica ostensiblemente ha sido machista con doña Emilia Pardo Bazán, y me temo que no se puede negar que toda esa tirria que tienen grandes hombres que deberían mirar con muchísima mayor altitud, con una perspectiva muchísimo más elevada,
esa tirria que le tienen los grandes hombres es una buena parte envidia y una buena parte un claro e innegable machismo. Yo lamento mucho decir que, lamento muchísimo decir que grandes hombres como don Marcelino Menéndez y Pelayo, don Juan Valera, Clarín, Armando Palacio Valdés, son machistas, pero bueno, sí, son machistas. También es verdad que vivimos en el siglo XIX, estamos en el siglo XIX, bastante es ya no ser esclavista y no ser un decidido defensor de la esclavitud, o de la segregación racial, bueno, en fin. El contexto no disculpa ninguna actitud, porque en el ejemplo del esclavismo, por ejemplo, tenemos a Espartaco, que a pesar de vivir en el siglo en el que vivía, en el que en todo el mundo estaba aceptada la esclavitud, pues no estaba de acuerdo con la esclavitud. Es posible sobreponerse al tiempo de cada cual y cambiar o intentar cambiar la realidad de acuerdo con un patrón ético que no tiene que ser el de nuestro tiempo. No tenemos que ser hombres de nuestro tiempo, que eso lo es cualquiera, sino que tenemos que crear nuestro propio tiempo, como intentó hacerlo Espartaco, aunque no le salió, como todos sabemos. Entonces casi tengo que entonar el mea culpa, desde luego, porque aunque mi desafección hacia Emilia Pardo Bazán no ha llegado a estos extremos de sus compatriotas, de sus contemporáneos y coterráneos, debería haber prestado en el pasado muchísima más atención a Emilia Pardo Bazán. Así que bueno, pues he investigado un poco cómo podía hacerme con las obras completas. Al buscar en internet he visto que en la Biblioteca Nacional han dedicado una exposición a Emilia Pardo Bazán, y que con ocasión del aniversario de su nacimiento, el 16 de septiembre, la Real Academia ha convocado unas jornadas, unas sesiones. Lamentablemente, ya que hablo de fastos y fiestas, en Andújar hay feria. Hay una feria de estas que son iguales en toda España, y que incluso aquellas que tienen modos de celebración tan peculiarísimos como la fuente del vino, incluso esos que tienen fuente de vino al final también se convierten en un botellón de cartones de vino que los jóvenes se toman en un descampado. Bueno, pues ahora se está oyendo esas copilichuelas que se escuchan en el descampado donde está la feria, que es música ratonera, música espantosa, naturalmente. Y encima, si se llega a escuchar como fondo de esta disertación, puede ser que me priven de cobrar por este vídeo, por la publicidad que de todas maneras me van a meter, porque es lo único que vigilan, los derechos de autor de la música cutre. Bueno, ahora se oyen los pajarillos, bien, pero me temo que según vaya avanzando la tarde se escuchará más esa música espantosa que no quiero escuchar, y encima me van a cobrar porque se escuche. Porque si se escucha le darán el dinero al autor En fin, desastroso. Bueno, pues una fiesta un tanto más civilizada que la feria que tengo aquí han sido los actos que la Real Academia, la Biblioteca Nacional, ha dedicado a Emilia Pardo Bazán. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, o hambre para siempre, porque a mí no me sirven de nada esos actos efímeros, esas exposiciones, esos discursos, mientras no haya una edición de las obras completas de Emilia Pardo Bazán. He visto en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes que tienen allí lo más parecido a las obras completas digitales de Pardo Bazán, y la recomendé y la sigo recomendando. Bueno, pues al ir a la sección de obras completas, pues qué posibilidades hay de que yo me reponga de esta despreocupación que he tenido hacia Emilia Pardo Bazán y me ponga al día con su obra,
bueno, pues veo que dadas las posibilidades de hacerlo, no se me puede imputar tanta culpa, no se me puede achacar tanta responsabilidad, porque es que es muy difícil acercarse a la obra de Emilia Pardo Bazán más allá de Los Pazos de Ulloa, que además está adaptada a televisión, y también hablé mal de esa versión porque de niño no me llamaba la atención. Luego ya cuando fui mayor me parecía casi surrealista ver al actor de cine kinky Manzano en semejante ambiente decimonónico, y claro, ahora ya sí la puedo apreciar mucho más, y esas grandísimas actuaciones. Claro, no era el momento, no era el momento, y no se le puede echar la culpa a Gonzalo Suárez. Gonzalo Suárez era, creo. Él hizo un buen trabajo, solo que yo como público no estaba preparado. Lo que pasa es que el resto de su obra, más allá de Los Pazos de Ulloa y alguna que otra novela más, o La Cuestión Palpitante, más allá de La Cuestión Palpitante y de Los Pazos de Ulloa, quizá La Sirena Negra, muy poco más, la obra de Emilia Pardo Bazán no se encuentra. Sin más, así que no es que nosotros hayamos querido voluntariamente que no nos acompañe en nuestra vida, sino que uno entra en una librería, así como en una redada, sin que sea su centenario, ni que sea el Día de la Mujer, ni nada parecido. Uno entra en una redada, en plan redada, en cualquier librería de Madrid, no digo en Andújar, claro, porque en cualquier librería de Madrid, y a ver los libros de Emilia Pardo Bazán que encuentra. ¿Y qué libros? O sea, a ver cuántos y a ver cuáles. Porque encontrará 3 o 4, los 3 o 4 de siempre. Me he interesado naturalmente por comprar las obras completas de Emilia Pardo Bazán. ¿Y qué hay? Según la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que como digo es, hoy por hoy, la mejor edición digital. Tenemos las obras completas. Y dice esto, la Biblioteca Virtual Cervantes: obras completas, Madrid, diversas imprentas, es decir, 1000 leches. Una edición 1000 leches. O sea, no es una edición, es que empieza, claro, encima en vida de la autora, 1891-1922, 43 volúmenes. 43 volúmenes, cada uno de su padre y de su madre, en un arco temporal que va de 1891 a 1922. Pues bueno, implanteable. Y además no son completas, no está el epistolario, no está... en fin. El epistolario que nos interesa por su valor poético, literario, ensayístico, no las cartas privadas, que además se sabe que están muchas en manos de un coleccionista privado que las enseña y luego las cierra. Bueno, estas obras completas ni son completas ni están a nuestro alcance. Algunas están digitalizadas aquí. Bueno. Obras completas, novelas y cuentos. Estudio preliminar, notas y prólogo de Federico Carlos Sainz de Robles, Madrid, Aguilar, 1947, 2 volúmenes. En realidad, el primer volumen de estas obras completas era lo que antes, es lo que antes fue el volumen, casi 2000 páginas, un volumen muy gordo, de obras selectas de Emilia Pardo Bazán por Federico Carlos Sainz de Robles. Entonces lo que hicieron fue ese primer volumen, que ya estaba hecho de obras selectas, lo amplían con otro más, con más novelas y más cuentos, y a eso lo llaman obras completas. Pero no son obras completas. O sea, no es ni narrativa completa porque no están ni todos los cuentos. Los volúmenes de Emilia Pardo Bazán en las obras selectas de RBA, no recuerdo si eran 3 o 4, pero no sé si se presenta como narrativa completa u obras selectas, creo que como obras selectas. Pero bueno, eso es más completo que las obras completas supongo. Porque claro, como es papel biblia... En todo caso, que no son completas, que son las selectas ampliadas. Luego se hace como con las obras de Calderón, que empezó Astrana Marín y terminó el hijo de Balbuena Prat, Balbuena Briones. Hay también una modernización en las obras completas de Emilia Pardo Bazán en Aguilar. Bueno, he dicho que son las de Federico Carlos Sainz de Robles, son las obras en Aguilar.
por esto no me pueden cobrar derechos de autor. La Iglesia Católica no me puede cobrar derechos de autor por este magnífico toque de campanas que es mejor y llama mejor festividad que esa feria cutre que es igual en todas las partes de España. Esa es la verdadera globalización. Bueno, como con Balbuena Briones se actualizan las obras de Pardo Bazán, como con las de Calderón, aunque ya vimos que las de Calderón en realidad tampoco son completas, porque las de Calderón solo tendría que haberse llamado teatro completo, porque no están las cartas, no está la obra poética, que sí estaba en la edición de Hartzenbusch para la Biblioteca de Autores Españoles. O sea, algo que ya estaba en algo que no se llama obras completas, sino obras de Calderón, desaparece en las de Aguilar. El Calderón lírico desaparece. O sea, completas no son. Luego ya las cartas y las obras registradas por vía indirecta, como la deposición por los profesores de las Bellas Artes, eso tampoco está. O sea, las de Calderón se llamaban completas, pero no eran completas, era solo el teatro, pero aún así la modernización había mejorado mucho la obra de Astrana Marín, por más que Astrana Marín estuviera muy pagado de ella. Pero lo que hace Harry Kirby, el señor Kirby, en las obras completas, introducción bibliográfica, es que ya es como lo de Norman Bates, es un chico solitario que vive en un motel con su madre muerta. Bueno, pues esto ya desvela. Obras completas. Debería haberlo leído por 3 volúmenes. 3 volúmenes de obras completas, que son, sin más, los 2 primeros de Federico Carlos Sainz de Robles, y el primero es uno que voluntariamente nació como selección de obras selectas, los 2 primeros de Federico Carlos Sainz de Robles, y un tercer volumen que añade Harry Kirby, con un centenar de cuentos que no había salido en las obras completas anteriores. Vamos, un centenar de cuentos, que ya le vale, un centenar de cuentos. Y ahora viene lo mejor de todo, estas obras completas contienen introducción bibliográfica, o sea, todo esto es de Harry Kirby, introducción bibliográfica, selección de material crítico, es decir, la obra crítica, uno abre el libro y dice crítica, entre paréntesis, selección. Entonces no son completas. ¿Qué es esto? Debería haber un inspector de pesas y medidas, un inspector de obras completas que fuera yendo a las editoriales, revisando las ediciones y viendo si realmente lo que pone en la portada es verdad o no. Esto, desde luego, no es la primera vez que pasa en España, pero es común en muchísimas otras naciones. Ninguna, que yo sepa, ninguna de las obras completas de Robert Louis Stevenson, ninguna de las obras completas de Robert Louis Stevenson que se venden como tales y que se han editado en el siglo XIX y en el siglo XX son completas. Ninguna que yo conozca. Ninguna. Si alguien me dice, sí, existe una que tiene el epistolario, la crítica, la autobiografía, los viajes, lo tiene todo. Que me lo diga. Yo encantado intentaré conseguirla. Que yo sepa, ninguna de las obras completas de Robert Louis Stevenson que existe lo es. Lo iremos viendo con otros autores, pero desde luego en España es el pan nuestro de cada día, que ponga obras completas, uno la abre y pone selección, u obra poética completa, y todo lo demás no aparece. O sea, es justificable que no aparezca el epistolario, si se entiende que son cosas privadas, como... Vale, el epistolario puede que no se considere parte de una obra completa, pero la crítica sí. La crítica sí. Aquí Kirby está diciendo que la obra crítica de Emilia Pardo Bazán no forma parte de su obra literaria. Está como ofreciendo la obra literaria completa y la crítica, pues no hay por qué incluirla. Pues claro que hay que incluir la crítica. La crítica es literatura. Y la obra crítica de Emilia Pardo Bazán es una parte importantísima de su producción literaria. Así que claro, lo abro y dice selección, pero que esto no es que pase en todos los países, porque claro, hablo de las obras de Stevenson del siglo XIX y del siglo XX, pero es que Morio Gay en Alemania tiene una edición, yo creo que se hace así quizá
desde los años 70 o de los 80, pero es que se reedita y se presenta de esta manera. Ya lo presentaré al presentar a Moriogai. Pensaba enseñarlo, pero